Los extremeños siguen comprobando cómo en Extremadura hay dos formas de hacer política, dos formas de enfrentarse a la realidad. Está la política con la que Extremadura crece, con la que Extremadura avanza, con la que Extremadura gana. La política que encarna María Guardiola, la política de los resultados, donde vemos que Extremadura sigue rompiendo barreras, liderando la caída del desempleo en Extremadura, liderando la caída del desempleo en España, donde en el último año en Extremadura hay 8.000 extremeños menos en las listas del paro, siendo la segunda comunidad autónoma de nuestro país donde más crece el empleo, llegando a los casi 420.000 afiliados a la Seguridad Social. Una región con datos históricos en exportaciones superando los 4.000 millones de euros en exportaciones, con el crecimiento en atracción de inversión extranjera superando los 325 millones de euros en el año 2025. O que seamos una región donde la creación de sociedades mercantiles se ha incrementado en un 68%. Esos datos demuestran que Extremadura funciona cuando se apuesta por el tejido empresarial, cuando se apuesta por una política de menos impuestos a todos los extremeños o una política de más oportunidades. Con ello crece el empleo rompiendo barreras que antes nos decían que era imposible superar. Y frente a este modelo del crecimiento, frente al modelo de la estabilidad del Partido Popular y de María Guardiola, nos encontramos con que en la oposición nada ha cambiado. Una oposición que sigue instalada en la política destructiva. Una oposición que no es que no le haya dado los 100 días de cortesía al nuevo gobierno. Ya lo dijimos, no esperábamos que nos diesen esos 100 días. Es que ni siquiera le han dado a los nuevos consejeros 5 días para aterrizar en las consejerías. Pero lo que es peor, lo han hecho no solo a base de ataques, sino también a base de mentiras, de difundir bulos e intentar generar intranquilidad en los extremeños. Comenzaron atacando a la Consejería de Educación, aprovechando la huelga de los técnicos de educación infantil. Una huelga de carácter nacional, insisto, una huelga de carácter nacional y que evidentemente, como no puede ser de otra manera, nosotros respetamos. Usaron las reivindicaciones de los TEIs, reivindicaciones que nunca fueron atendidas por los gobiernos socialistas, para convertirlo en un debate político y atacar el modelo educativo de María Guardiola. Un modelo que ha implantado la gratuidad en la educación de 1 a 3 años y que en el próximo curso va a avanzar a la gratuidad universal, incorporando la etapa de 0 a 1. Un modelo en el que se han estabilizado a 67 de las 74 plazas de TEI y las 7 que quedan van a ser estabilizadas en próximas fechas. Por lo tanto, lo único que podemos preguntarnos es si esta es la oposición que va a tener Extremadura. Porque, como he dicho, no solo han manoseado una reclamación legítima, sino que se han dedicado a mentir y difundir bulos. Han mentido engañando a los extremeños, afirmando que se terminaba con la gratuidad de las vacunas de la lengua azul, agarrándose a un correo electrónico que solo afectaba al Laboratorio Regional de Sanidad Animal en Zafra. El reparto gratuito de estas vacunas de la lengua azul se sigue realizando en las oficinas veterinarias de zona. A finales de abril se compraron 340.000 vacunas y se ha iniciado un nuevo contrato para seguir adquiriendo vacunas de todos los serotipos. Y frente a la verdad, la mentira del Partido Socialista. Y yo aquí le quiero decir a todos los ganaderos extremeños que estén tranquilos, porque el Gobierno de María Guardiola se comprometió a repartir de manera gratuita las vacunas contra la lengua azul y así va a seguir siendo frente a los bulos y a la mentira del Partido Socialista. Y es lamentable ver cómo el principal difusor de estos bulos es el señor Sánchez Cotrina, que le vemos que es muy rápido en Twitter para desinformar. Y mal empieza el señor Sánchez Cotrina si esta va a ser la política que va a regir en el Partido Socialista de Extremadura. Y lo que está confirmando es lo que viene diciendo el Partido Popular de Extremadura en las últimas semanas, que el señor Sánchez Cotrina es el máximo exponente
del neosanchismo en nuestra región. Ese neosanchismo que pone por delante a Pedro Sánchez siempre abandonando Extremadura. Y esta semana hemos visto cómo Pedro Sánchez vuelve a atacar a nuestra región, porque nos han birlado el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz a que el propio ministro Óscar Puente se comprometió en el año 2024. De las 13 peticiones que la Junta de Extremadura ha elevado para mejorar el aeropuerto de Badajoz, han desechado 11. De los 12.888 millones de euros, insisto, 12.888 millones de euros que AENA va a invertir en los diferentes aeropuertos, a Extremadura solo va a venir el 0,04%, 5,4 millones de euros. Una vez más, se vuelven a reír de los extremeños. Se ríen de nosotros con el tren, se ríen de nosotros con las autovías y ahora se vuelven a reír de nosotros birlándonos el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz. ¿Y qué hace el Partido Socialista de Extremadura? Calla y aplaude. Como aplaudieron el pasado viernes cuando vino el ministro de Hacienda a Cáceres y defendió la reforma del sistema de financiación autonómica que reparte 21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas, menos a Extremadura, que viene cero. Eso es lo que le importa a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Extremadura. Le importamos cero. El PSOE no ha dicho absolutamente nada. Vuelven a callar y a defender a Pedro Sánchez frente a Extremadura, frente a una financiación autonómica que privilegia a los históricamente privilegiados y Extremadura no nos da nada, frente a más de 12.000 millones de euros que se van a invertir en aeropuertos y para Extremadura el 0,04%. Vemos cómo cuando Bruselas pide que continúe la central nuclear de Almaraz, sale el Partido Socialista atacando el informe en lugar de agarrarse al apoyo que Bruselas da a la central nuclear de Almaraz para reivindicar la continuidad de la mayor industria que tiene nuestra región. Nos preguntamos si hoy el Partido Socialista de Extremadura va a exigir el sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz o va a defender que nos lo birle Pedro Sánchez. Nos preguntamos si hoy el Partido Socialista de Extremadura va a defender una financiación justa para Extremadura o va a estar del lado de los privilegios que Pedro Sánchez le da a otras comunidades autónomas. Nos preguntamos si hoy el Partido Socialista de Extremadura va a pedir la continuidad de la central nuclear de Almaraz, como ha hecho Bruselas en el informe de la Comisión de Peticiones, o va a abandonar a las 4.000 familias del campo Arañuelo que viven de la central nuclear de Almaraz. O nos preguntamos si hoy el Partido Socialista de Extremadura va a exigir que se solucionen por parte del Gobierno de España los problemas que hay en la línea Madrid-Sevilla que cubre la empresa Leda, donde le deben hasta 4 mensualidades a los trabajadores y que es competencia del Gobierno de España. Nos preguntamos si el Partido Socialista de Extremadura en algún momento va a poner a Extremadura por delante de Pedro Sánchez. Yo hoy, desde aquí, quiero retar al Partido Socialista de Extremadura a que sean valientes, a que abandonen la política destructiva, que abandonen la política de la mentira y que arrimen el hombro. Todavía no les hemos escuchado una sola propuesta en positivo para que Extremadura avance y para que se solucionen los problemas de los extremeños. Les retamos a que abandonen la defensa férrea que están haciendo de Pedro Sánchez y que se pongan del lado de Extremadura. Porque desde el Partido Popular de Extremadura lo tenemos muy claro. Nosotros vamos a seguir en la política que mejora la vida de los extremeños, la que genera empleo, la que genera oportunidades, con la que Extremadura avanza en derechos y fortalece servicios públicos. Pero sobre todo vamos a seguir reivindicando lo que es justo para Extremadura y que Pedro Sánchez día tras día nos niega o nos quita, como ha sido recientemente este sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz, reivindicación histórica y necesaria para que Extremadura siga avanzando en sus comunicaciones y que una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez nos pone palos en las ruedas.